votar por Iván Cepeda y Aida Quilcuet? Pues es que a esta gente le gusta la democracia hasta que pierden. ¿Por qué Iván Cepeda no va a los debates políticos? ¿Por qué? Porque creo que estamos en un momento mundial donde hay pues, una crisis democrática bastante fuerte, donde los neofascismos y la extrema derecha se está consolidando en muchos rincones del mundo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas, en el lugar del mundo en el que se encuentren, en el momento de la historia en el que se encuentren. Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast, un episodio más de la serie ¿Por qué no votar por? En esta ocasión vamos a analizar la propuesta, las ideas del candidato por el pacto histórico Iván Cepeda. Para esto pues les damos la bienvenida a nuestros dos invitados. Estamos con Marcela Llano, politóloga. Hola a todos y a todas las personas. Y estamos con Shamel Tahir Silva. Bienvenido, Shamel. Hola, muchas gracias por la invitación. Shamel es analista y asesor político, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Y te siguen mucho en redes sociales, también he visto. Ahí más o menos. Sí. Y tienes un podcast también, he visto, un video podcast. Pues lo que más se mueve es el canal de YouTube. Pero Okay. De ahí salen contenidos para las otras redes. Bueno, bienvenido, muchas gracias por venir a hablar sobre política y a responder esa pregunta de ¿por qué no votar por? Listo. Entonces, les contamos a las personas que ven este episodio o lo escuchan que para esta oportunidad hemos decidido acudir a los argumentos que dan los otros candidatos y analizarlos en función de por qué no votar por. Entonces vamos a ir un poco en la misma estructura de los programas pasados, pero trayendo acá las ideas que nos han dado Paloma Valencia, que nos han dado el candidato de La Espriella, ideas también que hemos encontrado en María Fernanda Cabal, en general en los medios de comunicación cuando entrevistan a Iván Cepeda, cuando hacen afirmaciones como tendientes a decirnos por qué no votar por este candidato y su propuesta política. Entonces empecemos este episodio con la pregunta acostumbrada y es ¿cuál es la impresión que tienen nuestros invitados sobre Iván Cepeda? Marcela, te escuchamos. ¿Cuál es la impresión que tú tienes sobre el candidato? Bueno, pues a mí Iván Cepeda me parece que es un político bastante estructurado. Creo que durante toda su carrera ha mostrado pues, una integridad que es probada. Además pues cuenta con una estructura en su trabajo que creo que es importante rescatar y creo que puede ser muy valioso para una presidencia. Ok. Shamel, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es tu impresión sobre este candidato? Pues yo le hice campaña a Carolina Corcho en la consulta, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues en ese momento dije, creo que es la mejor candidata posible del pacto histórico. Digamos que si uno entiende que las campañas políticas también son saberse vender, en ese momento dije, a Iván le va a quedar muy complicado saberse vender. ¿Qué pienso yo? Que puede que yo me haya equivocado en la idea de que no se sabe vender, ¿sí? Y creo que teniendo precisamente una estructura y aprovechándose de la ventaja que tiene, está cambiando la conversación de las campañas presidenciales probablemente para los próximos años. ¿Por qué crees eso? Cuéntanos un poco más. Porque definitivamente está obligando a los medios de comunicación a hablar de las propuestas. Cuando dice que no va a debates, creo que la gente está entendiendo por qué, ¿sí? No es un capricho. Y de alguna manera u otra, pues usando también la ventaja que tiene, está evitando que esto se vuelva un lodazal sobre mentiras y falsas noticias alrededor de lo que no es la propuesta del pacto histórico. Okay. Sumado a lo que tú dices, a mí también me parece interesante, bueno, que aunque personalmente no lo comparto mucho, pero me parece muy interesante lo que ha hecho alrededor de la austeridad, como en su campaña.
A mí me gustaría ver más cosas de la campaña pues de Iván Cepeda y del pacto histórico a la presidencia, pero pues él creo que ha sido muy enfático en que quiere mantener una postura de austeridad, que de hecho también lo replica en su programa con esta propuesta de austeridad republicana, y creo que eso también le llega a un sector de la población que está cansada de la forma de hacer política como tan aparatosa que a veces suele hacerse en el país. Creo que eso podría parecerle interesante a cierto sector, entonces creo que también eso se puede rescatar. Y con lo de los medios de comunicación, pues es muy notorio porque pues uno ve las entrevistas o las preguntas que le suelen hacer a los otros candidatos y es vergonzoso, o sea, que a la Espriella le pregunten cuál es el carro favorito y ahí van de una antes de preguntarle el que tiene que ver con o preguntarle por errores del gobierno, pues es como que claro, los medios de comunicación tienen que hacer eso, pero también es una cosa supremamente tendenciosa y parcializada, que creo que sí es importante ver. Y en las entrevistas lo que está pasando es que queda desde el primer momento claro como, hey, pero es que esto yo ya lo he repetido 1000 veces, hombre, así, o sea, como la manera como están marcando la conversación con los periodistas en los medios, pues para cualquier persona que vea la entrevista está entendiendo como si esta gente tiene huevo, porque le siguen preguntando si es comunista, sí, ya lo ha repetido varias veces, porque le siguen preguntando sobre cosas que nada tienen que ver con lo que él ha dicho. A eso me refiero con que creo que está cambiando la conversación sobre las campañas presidenciales. Ojalá pues esto tenga un buen resultado, esperamos que sí. Ok, bien. Hablemos un poco entonces de quién es Iván Cepeda, según los medios, según lo que encontramos. Iván Cepeda Castro es senador del Pacto Histórico y miembro de la Comisión Segunda del Senado. Ha formado parte de equipos negociadores de paz en el actual gobierno, en el de Gustavo Petro, con el Ejército de Liberación Nacional. También cuando estuvo de facilitador en el gobierno de Juan Manuel Santos, acercándose pues a los diálogos con las FARC. Nació en 1962 en Bogotá, en una familia con una reconocida militancia en el Partido Comunista. Es hijo de Manuel Cepeda Vargas, que este no es un dato menor, un dirigente de izquierda y congresista por la Unión Patriótica, quien fue asesinado el 9 de agosto de 1994 por agentes del Estado en colaboración con paramilitares. Es decir, Iván Cepeda es hijo de una víctima, es víctima también de la violencia de Colombia. El Estado colombiano reconoció su responsabilidad en el crimen y la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció el daño al buen nombre y la estigmatización generada hacia su padre. Cepeda Castro estudió en el Colegio Camilo Torres de Bogotá. Desde joven se vinculó a las Juventudes Comunistas, estudió filosofía en la Universidad San Clemente de Ohrid de Bulgaria y una especialización en Derecho Internacional Humanitario en la Universidad Católica de Lyon, Francia. ¿Qué más podemos decir importante de Cepeda? Pues en el 2003 Cepeda lideró el movimiento de las víctimas de crímenes de Estado, el MOVICE, donde se destacó por la defensa de los derechos humanos de víctimas de desapariciones, masacres paramilitares y la ley de víctimas. En 2009 incursionó en la política con el Polo Democrático y fue elegido como representante en el 2010 con 35.000 votos y bueno, ha hecho una carrera pública, digamos, muy importante en el Congreso. ¿Qué pensamos a propósito de esto que acabamos de reseñar, de pensar a un candidato que a lo largo de su vida pública ha estado enfocada su labor a defender los derechos humanos? ¿Qué podemos pensar al respecto? Pues a mí me parece que es muy valioso en un país que tiene una historia de conflicto tan marcada y donde pues la dignidad de las víctimas ha estado pues pisoteada constantemente. Me parece muy interesante la trayectoria de Iván, es que pues no es un aparecido o un hijo de, aunque su papá pues tiene una trayectoria política reconocidísima, e incluso también su mamá, Gira Castro, también Gira Castro, sí. Una política importante. Él ha hecho su carrera también a pulso, o sea, no es como un delfín o una persona que ha usado su apellido sino que también ha construido su historia con el movimiento social y popular, y eso es importante reconocérselo. Sí, su mamá fue concejal de Bogotá por la Unión Nacional de Oposición y falleció en el 81. Y fue periodista, una periodista muy destacada que hacía denuncias pues súper importantes sobre la situación de mujeres, de niños, es bastante destacada, y pues siempre mencionan a Manuel, pero pues Gira es
tiene un papel muy importante en la construcción de las Su mujeres esposa políticas. también, ¿no? Trabaja con la Justicia Especial para la Paz, también desde el derecho. Sí, o sea, es una persona como muy en ese círculo de los derechos humanos, de las víctimas. ¿Tú qué piensas de ese perfil? Bueno, pues yo soy lo suficientemente viejo para acordarme cómo era este país por ahí 2006, 2007, ¿sí? Si algo yo he repetido en varios espacios es que claramente en Colombia ya no es tan problemático como lo era cuando Álvaro Uribe tenía el 82% de popularidad decir públicamente que uno es de izquierdas, ¿sí? Pues cuando yo estaba en la universidad, en el único lugar donde me sentía cómodo para decirme de izquierdas era en la universidad, sí, ni siquiera en mi casa. Eh, y cuando hablamos de Iván Cepeda antes de ser representante de la Cámara, estamos hablando de esa Colombia, ¿sí? Y construir el movimiento de víctimas de crímenes de Estado en medio de ese mierdero, eh, pues definitivamente es tener muchísima valentía, porque entonces ahorita sabemos de Iván Cepeda congresista, pero llegar acá a finales de, bueno, en el segundo gobierno de Uribe, eh, pues desde la sociedad civil decir como, hey, esto no es así como el gobierno lo está planteando, aquí también hay víctimas del Estado. Meterse en el Congreso de la República cuando le están sirviendo hamburguesas a Salvatore Mancuso y decir como ustedes tienen muchísimo huevo. Eh, Porque él lo ha contado, por lo menos en las últimas entrevistas, unas 2 veces, como es que éramos 20 personas en la Plaza de Bolívar y ellos habían traído a 4.000 personas del Magdalena Medio para intentar legitimar lo que estaban haciendo. Eh, y apostarle a que tenía que irse por la vía institucional para no dejar como legitimar y constitucionalizar el proyecto paramilitar que colocó presidente en ese momento, pues no es cualquier cosa. Entonces, adicional a eso, como que la consistencia. O sea, en estos momentos hay demasiados politiqueros de redes sociales que se van moviendo según la tendencia. Entonces, un día es como sexy hablar de animales, pues hablo de animales. Al día siguiente es como atractivo hablar de mujeres y hablo de mujeres. Pero pues uno ve consistencia y rigurosidad pues en los últimos 30 años de vida pública del político Iván Cepeda y de los veintitantos de congresista Iván Cepeda. Entonces uno no puede decir como no, es que este man primero votó por esto y después por esto. O se alió con este o con el otro, ¿no? Pues es como su proyecto de vida. Y eso que hoy lo haya llevado a ser candidato, pues no lo deja, no lo ha, no, pues pues ha permitido que siga siendo consistente. O sea, creo que fue en la última entrevista, en la del Tiempo que le escuché, como que lo dijo, como que, algo así como que las víctimas no son una cuestión del pasado, hay 10 millones de víctimas. Y, y la paz es un deber constitucional. Eso hay que seguirlo recordando porque una de las cosas que está pasando en esta campaña es que se está como intentando imponer la idea como que la paz total fracasó, entonces la única respuesta es guerra total, ¿sí? Sí. Y creo que ha intentado continuar con esa consistencia, por lo menos en esos puntos, ya como candidato y a partir de ese recorrido. Ok. Incluso la consecuencia de Iván también se ve en su programa, con lo que tú hablabas de las 10 millones de víctimas, es bastante enfático en varios puntos de su programa, en ver cómo seguir con esos procesos de verdad, justicia y reparación, que creo que no es algo menor. En un país, pues como les decía al inicio, pues que es más que necesario ahondarlo y profundizarlo. Ok, yo pienso una cosa a propósito de lo que ustedes dicen y es cómo en medio de estas campañas electorales y pensando por qué no votar por, nos ponen a pensar, no voy a votar por un defensor en derechos humanos porque es preferible votar por el empresario que se reconoce como el nunca, bien vestido, ¿sí? O sea, como Bien que vestido es un decir. ¿Ah? No, no, pero las respuestas de las personas en las redes sociales les pesa más, les cae mal una persona que se viste bien, que es pulcra. Entonces uno ve como ese estereotipo, ¿no? No se piensa en el fondo de las cosas, en lo histórico, en la importancia de esa trascendencia, sino es como hace 4 años ingeniero o guerrillero, ¿sí? Como que esas narrativas ahí que están ahí
¿sí? Paloma Valencia un poco como dándoselas de centro, de progre, como reivindicando los derechos de los homosexuales, pero ideológicamente en contradicción con todos sus postulados ideológicos. Entonces ahí está también como esa narrativa que a veces la gente no ve, ¿no? Como Iván Cepeda es el defensor de los derechos humanos, pero eso no importa, ¿no? ¿Hasta qué punto puede ser importante votar o no por aquel que ha luchado por las víctimas de la violencia en Colombia, por ejemplo? Igual también creo que toda la campaña que hay alrededor de, pues, de desprestigio alrededor de Iván es pues por lo que representa. O sea, no hay que olvidar que Iván ha sido la única persona en este país que ha logrado asustar a Uribe, al menos en el campo judicial, y que lo llevó a un proceso largo de desgaste y que le significó también, siento que esa pérdida de popularidad y que ayudó pues como a disputar ese sentido uribista que había tan impregnado en la sociedad colombiana, que siento que también todo ese proceso ayudó a desbaratar un poco la imagen de superhombre que había construido este señor. Entonces también creo que atacarlo con ese tipo de cosas es lo que les queda, porque que incluso he escuchado en varios lugares y programas que tratan de buscarle cosas más graves que hacerla y pues no tienen ni una multa de tránsito, o sea, es como que también recurren pues a esas mentiras que suenan grandes, como asociarlo con las FARC u otro tipo de cosas que no les funciona a largo plazo, entonces recurren a esto de lo de su imagen, y eso que también me parece pues absolutamente vacío, pero pues bueno, así funciona el debate en redes. Si es que en esta democracia mediatizada, pues uno también tiene que aprender a jugar el juego de las redes sociales. Y cuando decía ahorita lo de saberse vender, pues eso es algo que Petro hace muy bien. O sea, Petro es capaz hasta de trolear gente siendo presidente en Pero es que yo creo Twitter. que si van a hacer eso, le va a quedar impostado, o sea, Exacto. se va a ver falso. Entonces lo valioso de lo que está pasando es que la izquierda, pues si nos sale bien y ganamos, eh, va a lograr pues continuar este gobierno sin que necesariamente dependa del estilo de liderazgo que nos llevó al gobierno en ese primer momento, ¿sí? Entonces, ese estilo de liderazgo pues es valioso, rompió un techo que no habíamos roto antes, pero lo valioso de lo que está pasando es que no vamos a depender de replicar la manera como Petro logró llegar al gobierno para poder continuar en el gobierno, ¿sí? Lo que finalmente, pero eso no significa que no siga siendo una democracia mediatizada, que no sigamos pues dependiendo de eso, de que por ejemplo Abelardo de la Espriella pues le esté metiendo millones de pesos a TikTok en estos momentos, que muy seguramente este video se va a llenar de gente que va a comentar con loguitos del tigre, sí, de gente, sí. ¿Y por qué? Pues porque al final, pues las tendencias, el comentario, el algoritmo, pues es algo que está mediando la decisión de las personas en las urnas. Aunque esta semana vi un estudio que decía, que hablaba del debate en redes y de quién se movía más, e Iván está punteando. Es que a eso me refiero, como que no está apuntando por él, o no solo por él, sino también por la fuerza del proyecto, también porque la campaña es una campaña pues que de verdad se la está apropiando cientos de miles de Sí, ha personas. sido como muy autónoma de la gente misma sacar los memes, sacar las imágenes, sacarlo de Iván en esta onda. Y eso es súper valioso porque entonces, a diferencia de otros lugares del mundo, pues uno puede decir que este es un proyecto pues popular, si eso es indiscutible. Y Iván Cepeda está ahí pues asumiendo una responsabilidad como uno de los tantos liderazgos de ese proyecto popular, pero pues esto no depende de que la gente esté diciendo, uy, Iván me cae tan bien, es tan lindo y por eso voy a votar por él, sino que hay un proyecto detrás, hay unas propuestas. Es increíble la troleada que le hizo Abelardo, no están votando por eso, están votando realmente porque están preocupados porque esto continúe, ¿sí? Y pues porque entienden que le tocó a él ser el que vaya a asumir la responsabilidad, pero en el 2030 seguramente va a ser otra persona y va a ser otro el problema, ¿sí? Y eso está disputándose con las otras propuestas de país en medio de la campaña que pues están haciendo agua porque no están llegando
a la gente suficiente para que se digan vamos a hacer gobierno en estos momentos. ¿Sí? En estos momentos el país está en una transición para cualquier persona que le guste la política, pues muy interesante, ¿sí? Porque realmente nadie puede asegurar hacia dónde vamos realmente, ¿sí? Y va a depender muchísimo de lo que pase el 31 y de lo que pase en segunda vuelta. O sea, en los próximos 2 meses van a definir muchísimas cosas y pues es importante estar siguiendo el tema con claridad porque uno asegura una cosa ahorita y mañana pasa cualquier cosa. Vamos entonces a empezar con esta parte del podcast hablando a partir de lo que dicen los contradictores de la derecha, de la ultraderecha, las razones para no votar por Iván Cepeda. Un poco ya hemos tocado algunos temas, algunos matices que seguramente son importantes desarrollar más adelante, pero les tengo, por ejemplo, esta intervención de María Fernanda Cabal en una entrevista en la W. Tanto así que en el video en YouTube sale como que Iván Cepeda es muy mal candidato según María Fernanda Cabal. Y dice María Fernanda Cabal que bueno, dice muchas cosas, pero empecemos por esta. Dice, su programa de gobierno es el manifiesto comunista. ¿Qué piensan ustedes de este tipo? ¿Esa es una razón para no votar por Iván Cepeda? Que su programa de gobierno es el manifiesto comunista y ahí obviamente empecemos a hablar de su programa de gobierno. ¿Qué opinión les merece esta afirmación de María Fernanda Cabal? María Fernanda Cabal es como de las primeras en la derecha en Colombia que entendió que no podían seguir dependiendo del uribismo. O sea, ella viene hablando con Víctor Orbán, Bolsonaro desde hace 5, 6, 7 años. Y por eso también está tan emputada por lo que pasó y por eso ya rompió cobijas con el Centro Democrático y por eso en estos momentos, aunque no lo pueda decir ella públicamente, le está haciendo campaña a Abelardo de la Espriella. Y ella tiene carisma, o sea, ella se sabe vender, ella sabe cómo debe relacionarse con los medios, ella sabe qué decir con quién. Ella debe haber sido la candidata del Centro Democrático y por eso está en estos momentos ya decidida de que Álvaro Uribe no va a seguir siendo su jefe. Cuando dice que el programa es el manifiesto comunista, pues le está hablando a sus votantes realmente. Le está hablando a sus votantes que en serio creen que este país está muy mal. Le está hablando a las bases políticas de Fedegan, ¿sí? Y le está hablando a la gente que se educa por redes sociales y que cree en criptomonedas y que cree que Abelardo de la Espriella es un empresario, ¿sí? A esa gente que nunca va a leer el manifiesto comunista y que pues... Ni el programa tampoco. Pero es que es un significante muy importante para esa gente de derechas. Finalmente es que Abelardo de la Espriella en estos momentos seguramente es por lo menos el 20% de los votos de la gente que vota. O sea, a nosotros no se nos puede olvidar que este país no es un país de izquierdas. Y esa gente pues está muy convencida que vamos a hacer Venezuela, más o menos, ¿sí? Entonces, ella le está hablando a esa gente cuando dice eso. Que a mí o a mucha gente le gustaría que el programa de gobierno fuera el manifiesto comunista es otra cosa, pero no lo es. No lo es. Es que estamos hablando de una señora que en la última entrevista dijo que Álvaro Uribe Vélez es un socialdemócrata, o sea, de ese nivel es. Entonces, pues... Cierto. Que quiere hacer el Vox colombiano. Exacto. Bueno, respecto a lo que dice de que el programa de Iván es el manifiesto comunista, primero creo que no se han leído las muchas páginas que tiene las Revoluciones por la Vida ni los discursos de Iván, estoy segura, que de hecho creo que mucha gente no lo ha hecho, porque pues es bastante información, pero al igual que Chamel, pienso que ella está en campaña, o sea, está construyendo su nicho político y la mejor forma de construir eso es a través de ubicar en Iván un adversario que represente todos los miedos de ese tipo de gente. Es como que está muy alineada con toda esta extrema izquierda, esta extrema derecha a nivel internacional que está buscando precisamente eso, devolver un montón de derechos, estar en contra de las libertades mínimas que se han conseguido y echarlas para atrás. Entonces creo que lo más fácil para eso y para recoger a esa gente, sobre todo con tanta inconformidad con la escogencia de la fórmula vicepresidencial de Paloma, o sea, la gente más de uribismo puro pues no les gusta. Entonces, ella está tratando de recoger eso, o sea, y lo hace a través de Iván.
que es como una estrategia muy fácil de... Y ella es muy inteligente, o sea, al igual que Chamel, pienso que María Fernanda Cabal... No dice las cosas por decir. No, ya es absolutamente... incluso cuando dice cosas que parecen una disparidad loquísima, está súper enfocada a hacerlo, que igual así, ese es el modus operandi de toda la extrema derecha a nivel internacional, decir cosas que parecen absurdas, pero es una forma de ir metiendo en el discurso, ir corriendo la ventana de Overton cada vez más hacia la derecha. Sí, bien. Pero bueno, hablando entonces, no es el manifiesto comunista claramente, ¿sí? O sea, y además es algo muy desde el prejuicio, ¿no? Como la palabra comunista ya nos asustamos. Incluso Iván habla de capitalismo productivo, o sea, sí. es como... No, es que yo creo que parte del problema de la política colombiana y de los medios de información es atender a la circulación de información, pero que esa información que circule sea buena, ¿no? Sea amplia, sea en contexto. Y eso no pasa, ¿sí? Porque vivimos de la emoción y las personas votan por las emociones. Entonces, si a mí me dicen comunismo y eso para mí ya es un valor malo, tengo un prejuicio, pues ese sesgo opera muy rápidamente. Hablemos del programa. Yo acá diría varias cosas, ustedes no sé qué opinan. El programa se llama El Poder de la Verdad, ¿sí? Programa de Gobierno de Iván Cepeda, 2026-2030. Creo que es un programa muy, muy amplio, muy largo. Tiene 433 páginas. Creo que una crítica que uno le podría hacer a este programa es, digamos, que necesita una parte donde sea un poco más concreto, más sintético para las personas. Uno sabe que no todo el mundo descarga, la mayoría de personas no va a los programas. Ahora nos movemos mucho por la lógica de las redes sociales, de los opinadores, de este tipo de ejercicios, ¿sí? Pero hay una serie de elementos que me parecen interesantes y que he revisado, y entonces hay una estructura con muchos temas, ¿no? Yo veo a lo largo del programa están las víctimas, está el genocidio, política exterior, migrantes, revolución agraria, derechos políticos, antirracismo, hay una parte hablando de las madres de Soacha, los afrodescendientes. Entonces hay muchos discursos ahí, muchas intervenciones de Iván Cepeda, lo escribió Iván Cepeda, ¿no? Entonces eso también me parece importante, muy riguroso también, muy desde la formación seguramente de filosofía. Y también hay los discursos que daban en ciudades como Pasto, como Cali, como Medellín. Pero a ustedes, ¿cómo les parece esta propuesta de 433 páginas, con todos estos temas que están ahí enumerados? Solo identifico en la primera parte que dice, primera propuesta, el Sistema Nacional contra la Macrocorrupción, y después ya a uno le toca como seguir mirando y navegando en medio de toda esta información. Pues pedagógico no es, definitivamente, porque además de las 400 páginas del programa, pues también para entender el programa está el libro de las revoluciones por la vida, que es la revolución ética, económica y social y política y democrática. Entonces es aún más contenido, pero esta semana que lo escuchaba en una entrevista, él decía que su programa eran sus discursos escritos porque quería que todo tuviera una trazabilidad y no se diera como oportunidad a las interpretaciones o estas titulares tendenciosos que tú mencionabas de los medios de comunicación. Entonces él dice como, yo lo escribo para que quede tal cual lo que yo he dicho y lo que voy a hacer. Pero totalmente de acuerdo, creo que pues, un programa para que sea mucho más cercano al grueso de las personas tiene que ser mucho más concreto. Que igual, tú encuentras de todo, pero pues la idea es que si uno pueda tener un espacio donde, como el resto de campañas y como se ha hecho siempre, pues tú tengas un punto, no sé, puntos del 1 al 10, 1 al 20, o pues puntos concretos de lo que se va a hacer. Siento que últimamente han intentado poner como piezas gráficas alrededor de eso que resumen más el programa, pero pues siento que es tarde. Debieron haberlo hecho mucho antes, porque si pues cuando uno se acerca a leer el programa y se encuentra con esas 400 páginas, es como que en realidad se compone de los discursos, pero pues no, creo que eso sí ha hecho mucha falta, que no hay una estructura como de para este punto, para este punto, para este punto. O sea, cuando uno lee el libro de las revoluciones por la vida sí se da cuenta que hay puntos enmarcados en cada una de ellas, pero sí hace falta mayor organización pues, para que la gente pueda tener un acceso mucho más fácil a las propuestas de Iván y del Pacto Histórico. Chamel. Van en estos momentos más o menos como unos 106 eventos en todo el país, o sea, 106 discursos. Uno de los últimos fue como en Cúcuta, si la gente lo revisa, el de Cúcuta, en ese discurso como de 20 minutos hace un resumen del programa.
hay una obligación legal de todas las candidaturas y es que tienen que radicar un programa en el CNE, es obligatorio. Entonces, Iván tiene un programa de 400 páginas, Abelardo tiene uno de 30 páginas, no he visto pues al detalle el de Paloma. Sí, como 120 propuestas, pero son líneas. Y al final, casi nadie hace el ejercicio de estudiar el programa y compararlo y hacer una matriz comparativa entre uno y el otro y decir racionalmente hablando este es el mejor programa para el país. Sí, la gente no vota por eso, la gente vota por muchísimas razones y esa es una de las últimas. Digamos que si fuera por eso, ¿por qué no votan por Sergio Fajardo? Porque entonces ahí tiene detrás 3.000 técnicos que le armaron. No, pero ¿sabe qué le cuento? Nosotros acá revisamos ese programa y es mejor el de Claudia, más riguroso. Listo, le compro esa. Si es por una cuestión de rigurosidad y de lo posible con las instituciones. Eso no quiere decir que el de Cepeda no sea riguroso, me parece que hay un... Ahora yo creo en lo que Iván Cepeda ha dicho, que lo que quiere es que haya trazabilidad y por eso se toma el tiempo de escribir sus programas y de escribir sus discursos y que eso tenga contexto. O sea, claramente no es lo mismo lo que dijo en Ipiales a lo que dijo en Cúcuta, a lo que dijo, no sé, cuando estuvo acá en Bogotá. Se está pensando muy bien eso y por eso lo escribe. Segundo, pues porque no es Petro, o sea, nos tenían acostumbrados a un Petro que pues se votaba hora y media Bajito. de todo, o sea, hora y media en donde podía hablar desde mandar a la humanidad a la galaxia hasta de lo que sea, pero le salía muy bien porque es un personaje con muchísimo carisma, sí sabe conectar muy fácilmente con la gente que lo está escuchando y legítimamente la gente lo ama, o sea, hay un montón de gente que ama a Gustavo Petro y que entiende que para que el proyecto continúe toca votar por Iván Cepeda. Pero el programa de Iván Cepeda pues sí está pensado no solo para continuar lo que ha hecho bien este gobierno, sino para profundizar temas muy concretos en los que hay que profundizar y también para corregir lo que se hizo mal. Creo que si uno lo quiere sintetizar son esas tres cosas, ¿sí? Y hay propuestas que particularmente a mí me parecen súper claves y una de esas es la de pues todo el sistema anticorrupción. Porque es que hay algo que ha hecho el centro político en este país y es degradar el tema creyendo que esto es un problema de manzanas podridas y ha logrado posicionar una idea clave y es que esto no se resuelve metiendo a 3, 4 corruptos a la cárcel, ¿sí? Esto es un problema de diseño del Estado y eso que ha repetido varias veces creo que se está empezando a entender y eso es muy importante y esa también es una de las razones por las que pues el centro político está cada vez en una situación más marginal, porque la gente ya no les compra esa idea de que hay que votar solo por gente decente y ya, y que con eso vamos a resolver los problemas del país. Hay que preocuparnos por esos problemas de raíz. Que de hecho eso es una de las críticas que le hacen constantemente, es como que él va a darle continuidad a toda la corrupción del gobierno Petro, que aparte dicen toda la corrupción como si fuera la primera vez en nuestra historia de Estado que pasan cosas como estas, o sea, que igual no es excusa, por supuesto, jamás. Pero Iván ha sido bastante autocrítico en eso, porque de hecho varios opinadores dicen como, es que nunca se pronuncia con eso, sí se pronuncia, de hecho dice que es una vergüenza para el proyecto político haber tenido ese tipo de casos y que su gobierno no va a permitir ningún tipo de olmedos. Y habla también del Sistema Nacional contra la Macrocorrupción, o sea, como dice Chamel, él no lo ubica como eventos aislados, sino que dice esto es toda una estructura que consume el Estado y pues que está en su diseño. Entonces él plantea varias cosas que me parecen muy interesantes, entre ellas que haya un fondo de reparación por las víctimas de corrupción. Sí, lo dijo en El Tiempo. Sí, y que todo ese, pues, toda esa dinero y propiedades que se incauten en el marco de los operativos que quiere adelantar contra la corrupción, pues se puedan ubicar pues para reparar esos territorios que han sido afectados. También hacerle seguimiento a todas las cosas de regalías, que pues, en este país no es un secreto que los territorios que más reciben regalías pues, son los que están mucho más afectados. Entonces creo que sí hay una propuesta contra la corrupción, que es como que lo que más le suelen decir, y sí hay una autocrítica, que creo que eso también es súper importante.
O sea, no desconoce lo que ha pasado en este gobierno en esos temas. No, y una segunda cosa a propósito de eso, pues yo creo que es importante que la gente entienda como que el programa no se queda en lo que radicaron en el CNE. Entonces, pues en todo este tiempo el pacto está pues pensándose como las propuestas específicas de cada tema así fundamental. O sea, yo que estoy como enterado de las conversaciones, por lo menos de la bancada electa, en estos momentos se están cocinando por lo menos 15 proyectos de ley de reformas que se sabe que tienen que intentar pasar en este nuevo periodo, y que son 15 proyectos de ley que tienen que ver con las propuestas de Iván Cepeda y otros temas que o no se lograron en este gobierno o pues se entiende que son fundamentales. O sea, en algo, por ejemplo, en lo que está de acuerdo Iván Cepeda con la bancada del Pacto Histórico, es que hay que reformar el sistema nacional de regalías, ¿sí? Como que eso no fue una idea que le surgió a Iván Cepeda, eso es de conversaciones dentro del Pacto Histórico, como que, hey, esta es una cosa estructural, no podemos seguir dejando que la plata de las regalías en este país se diluya en 10.000 microproyectos y en corrupción, sino que nos toca concentrar esa plata fundamental en proyectos que realmente le den la vuelta de manera estructural a regiones históricamente olvidadas. Entonces, y eso lo está repitiendo Iván Cepeda en sus últimas salidas a medios, como que metamos toda la plata de regalías en que los lugares donde no llega agua potable en el país les llegue, ¿sí? Una cosa así le cambia la vida a la gente, así de sencillo, y eso se puede hacer en 4 años. Cosas como esas toca pues materializarlas, pero primero pues toca ganar. Y creo que algo que la gente, los que están indecisos o los que no quieren votar o se planean no votar por Iván Cepeda, tienen una razón así, ¿no? Y es como lo que ha pasado en este gobierno, y obviamente está mal, y menos mal están las denuncias de todos los temas de corrupción, pero pues sí está esa idea que no van a votar por Iván Cepeda porque seguramente va a ser un gobierno igual de corrupto que el de Gustavo Petro. También atendiendo una cosa, y es que pues, la corrupción no es algo fácil de controlar, de subsanar. En el mundo ideal, sí, uno espera que el gobierno que esté, sea cual sea, pues no tenga corrupción, ¿no? Entonces, digamos un poco como que sí se está pensando, veo en las respuestas de ustedes desde Iván Cepeda, y pues en esa entrevista del Tiempo y en otras intervenciones ya está hablando directamente del mal que le hace y que reconoce, ¿no? Precisamente lo que ha pasado lamentablemente en algunos sectores del gobierno con la corrupción, y es una denuncia constante y es un discurso siempre apelando como a ese problema, porque también es un candidato del continuismo, digámoslo así, ¿no? De la misma línea de Gustavo Petro, y ahí voy otra vez con comentarios alrededor de por qué no votar por, y les tengo el siguiente. Dice, por ejemplo, María Fernanda Cabal: pues Cepeda no es el candidato ideal. Es un hombre frío, es un hombre sin emociones, criado en el corazón del muro, yo digo el muro de Berlín, de esa muralla depredadora del símbolo de las antilibertades en Checoslovaquia, en Bulgaria. Siento que él es un hombre que no ha superado los odios por lo que le pasó a su papá, y sus convicciones son las del marxista puro. Sí. Si usted se lee el programa de gobierno, es el manifiesto comunista, y eso no puede ser, Julio, cuando América Latina se está liberando del socialismo del siglo XXI. ¿Eso será un argumento, una idea que yo como elector diga, yo no voy a votar por Iván Cepeda porque es muy mal candidato por eso? No tiene discurso, no genera pasión, es frío, sin emociones. ¿Ustedes cómo evalúan esa idea? Pues que son estilos, son estilos de estar y de construir un personaje público. Creo que Iván lo ha construido desde valores que definitivamente no están muy alejados de María Fernanda, que es mucho más pasional, histriónica, y creo que sale mucho peor cuando la gente intenta hacer algo que no es. Sí. O sea, entonces, por ejemplo, si vemos a Iván Cepeda bailando Mapalé, va a ser como, o sea, no tiene sentido. O sea, creo que también uno tiene que, parte de estar en el juego político, pues también es, que yo sé que todo es muy performativo, pero también es apuntarle a la autenticidad de lo que es uno.
Y creo que Iván se ha mantenido en eso. Obviamente, pues como estamos acostumbrados a otro tipo de política, pues quisiéramos a un Iván mucho más apasionado. El Iván que está en los debates cuando está emputado me parece maravilloso. Pero pues él es una persona que suele estar muy serena y pues eso para mucha gente lo ve como una crítica, pero también siento que la gente que tiene decidido el voto por Iván pues va a votar por él independientemente de X o Y. Y que estamos también en un punto de discusión política que la gente no va a decir es que yo no voto porque no se ríe mucho. O sea, y si dice eso, pues es como, ¿qué podría pasar? Pues no sé. Pero, uff. Por acá veo caras. No, pues en Colombia vota la mitad de la gente que puede votar. Entonces, en estos momentos, del 50% de la gente que vota, tenemos fijo, y cuando digo tenemos, es el pacto, es el 30% de los votos. El otro 18 y algo por ciento es el que tiene la derecha. Realmente lo que está en juego es 5, 10% de los votos, una cosa así, sí, más o menos. De gente que en estos momentos todavía no sabe por quién votar, dice como que no, los dos me parecen terribles, votaría por Sergio Fajardo, pero no van a votar el voto, sí estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de votos. Pero fundamental, o sea, en segunda vuelta es fundamental. O sea, no se nos puede olvidar que Petro ganó por una diferencia de 700.000 votos. Cuando dicen que Iván Cepeda pues no emociona, pues lo que decía ahorita de nuestras democracias mediatizadas y de que Gustavo Petro nos mal acostumbró, pero pues al mismo tiempo digamos que la consistencia pues la rigurosidad de Iván Cepeda como político pues están construyendo una conversación diferente. O sea, no es verlo en sus discursos en el Congreso o verlo en su relación en las entrevistas, como que no no se la deja montar de los periodistas, y eso me parece importante, como que lo quieren llevar por un lado, y el man como, no, espere que no he terminado, sí, eso es muy importante. Falta verlo en un debate, que seguramente no va a haber de aquí a la primera vuelta, pero en segunda vuelta seguramente van a haber debates, o yo esperaría que hayan debates. Sí, no es lo mismo un debate en el Congreso que un debate en televisión, pero por ahora estoy confiado de que va a ser lo suficientemente carismático en su estilo, ¿sí? En su estilo. Porque es que pasa otra cosa con nuestras democracias mediatizadas, y es que todos los políticos que intentan copiar a los que sí son carismáticos son unas caricaturas terribles. Yo no me voy a poner a hablar acá de todos los que copian a Petro, pero les sale muy mal, ¿sí? Son caricaturas horribles. El vice de Abelardo bailando. O esa clase de espectáculos. Pinzón comiéndose un tomate crudo, es que también son cosas que es como... Que son recomendaciones que le dan los marqueteros de la política. Entonces le dicen, tiene que salir a la plaza de mercado, comerse un sancocho, ¿sí? Y está comiéndose el sancocho en la plaza y tiene 10 personas tomándole fotos, ¿sí? Por favor, agarre a la bebé, dele un beso. Todo eso, pues, es como... Salud de ancianos, bese bebés. Es Claro. el manual de marketing. Pero creo que también está en juego como el marketing, el estereotipo, y por ejemplo, no sé, uno ve a De la Espriella y está jugando a ser Donald Trump o Milei, ¿cierto? Bukele. Entonces con la misma fantochería, Bukele. El grito del tigre. De la todo Espriella, eso. que hace unos años decía que no se comía un ajiaco porque es un potaje carcelario, ahorita está comiendo todo lo que le ofrecen, Exacto. sí. Sí, y estamos acostumbrados a figuras carismáticas como no solamente Petro en esos Uribe. discursos de plaza, sino a Uribe, claramente. Uribe mal acostumbró también, o en Colombia tenemos esa idea del gamonal, del que más grita, del que más hace, y pues entender esas nuevas formas u otras formas de dirigirse a la gente, de participar en un debate, de interpelar a los medios de comunicación, pues eso le cuesta a la gente, ¿no? Igual, yo también siento que eso es un embeleco del último tiempo, porque ¿qué carisma tiene Pastrana?
O Bueno, sea, es que carisma no es necesariamente ser el que más grita. No, yo sé que no, pero O sea, si tú logras conectar con la gente siendo esa persona así como súper seria y súper calmada. La última vez que yo hablé con Iván Cepeda fue en un programa de palabras mayores como en noviembre, antes de la consulta. Y sí. yo se lo dije, yo no entiendo usted cómo hace para mantener la calma cuando lo están atacando de esa manera, ¿sí? Y eso Y también es bueno para... digamos, exacto, o sea, uno puede ser carismático sin ser Gustavo Petro, o sea, haciendo lo que está haciendo, o sea, siendo auténtico. Y eso es importante, y eso es importante, y pues la gente que vota lo entiende, o sea, entiende cuando alguien está siendo un personaje impostado y entiende cuando alguien realmente está siendo él, ¿sí? O ella, y eso es súper clave. Por eso a Abelardo le sale bien, porque Abelardo es él, o sea, él no está como actuando, es él, y eso pues para sus votantes está súper bien. Por eso a Paloma esa campaña está en una situación muy complicada, porque le apostaron a algo imposible y es ser de centro cuando no lo Sí, son, no, ¿sí? tenaz. Entonces por eso no van a pasar a segunda vuelta, ¿sí? se nota mucho cuando quieren como performar un papel que no les queda. O Y los sea, votantes no son idiotas, ajá, pueden la ser gente de no es derecha o tonta. de izquierda, pero tontos no son. No, pues hablar con una IA, o sea, Uy, esa fue casi tan déjeme grave como la decirle, del doctor Casas respondiendo por sí, Iván. en lo que están cayendo Sí, no, últimamente, es también hablando de las pompis de Abelardo. También el debate está un poco sí, chistoso. sí. Bien, listo. A propósito de lo que tú señalabas, hablemos de una vez, abordemos ese tema que me parece que es importante para las personas que ven este tipo de contenidos y es algo que acusan los medios de comunicación, los opinadores, es ¿por qué Iván Cepeda no va a los debates políticos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Esa es una razón para no votar por. Tú decías que hay debates hasta segunda y los esperas en segunda, ¿sí? Pero estamos viendo que está renunciando o ha dicho yo voy a un debate, pero voy, si se acuerdan unos mínimos, ¿sí? Sí siento que hay unos acuerdos entre las campañas, entre las preguntas, entre el tiempo para responder, entre el respeto, ¿sí? Que no sea una cosa como yo también entendía un poco en esas razones de Iván Cepeda como pues si me van a citar a un debate para decirme que soy guerrillero o que soy corrupto, sino que no se van a debatir las ideas, pues ahí hay cosas importantes para pensar. ¿Ustedes qué piensan de esa posición de Iván Cepeda de no asistir a los debates o poner esas condiciones para asistir? Pues yo creo que lo de las condiciones es clave, sobre todo porque pues los medios de comunicación, en su mayoría, sobre todo los más grandes, pues sí tienen una posición bastante clara de quiénes son sus candidatos. De hecho, esta semana tuvo un lapsus un periodista de RCN donde dice, estamos esperando a nuestra candidata Sí, Paloma sí, Valencia. sí. Digo, a la candidata. Entonces también es como llegar a ese tipo de espacios donde también son tan tendenciosas las preguntas hacia un candidato y tan tranquis para otros. Son de las entrevistas de Abelardo y de Paloma y son cómo está tu familia. O sea, son cosas que es como no le estás aportando de profundidad nada. Y las de Iván siempre van a un punto súper fuerte. Y pues en un escenario de debate todos los candidatos serían en contra de Iván, o sea, eso sí es claro, pues porque eso pasa siempre con la persona que va punteando y sobre todo más en este momento que es pues como la propuesta de continuidad del gobierno de Petro, pues va a ser mucho más porque mucha gente en los últimos tiempos en Colombia ha dedicado a hacer su programa político y su apuesta política alrededor de hacerle oposición a Petro. Entonces también creo que es una posición de desventaja. También me parece válido lo que dice, un poco Rabón, lo que dice que él solo debatiría con Paloma y con Abelardo. Abelardo, porque no debatir con menos de un 10% pues es como... pero sí creo que pues es respetable si uno ve la estructura y el trato diferenciado que le dan los medios de comunicación a unos y a otros. Obviamente creo que sí alimentaría bastante el debate y también la cercanía de las propuestas de Iván con el resto de las personas, pero sí creo que los debates tienen que organizarse de mejor manera, pues para que sí puedan aportar al ejercicio democrático y sí puedan generar algún valor para que la gente conozca y pueda saber algo más. Pero así como, no sé, un debate manejado por Julio Sánchez Cristo, pues Nelson Morales, o sea, ¿cómo sería eso? O sea, y a qué tipo de cosas le apuntaría? Entonces creo que también, y además que la gente sabe, o sea, la gente sabe cuál es el trato de esas personas hacia las propuestas que no son de ellos. Entonces creo que sí,
entiendo un poco su posición de no ir, pero obviamente sí me parecería importante que se pueda organizar un debate pues en el marco del ejercicio democrático y del fortalecimiento del conocimiento de las personas de las propuestas. Ok. Eh, digamos que, bueno, son varias cosas. Uno, de las entrevistas que da Iván Cepeda, pues es que uno que puede esperar cuando dos de los personajes, así que uno, bueno, que la opinión cree que son como los más serios del periodismo corporativo, Daniel Coronel y María Jimena Duzán, pues Daniel Coronel, la primera pregunta con la que empieza la entrevista es: Iván Cepeda, ¿usted es comunista? ¿Sí? Entonces, María Jimena Duzán hizo una pregunta más o menos similar. Cuando se supone que esos son los más serios, empiezan con esas preguntas, pues tú qué puedes esperar de Néstor Morales o de cualquier otro, ¿ya? Entonces, cuando se hablan de reglas y de poner y enmarcar el debate como en las propuestas, le va a quedar muy complicado a Caracol, RCN, a toda esta gente, pues enmarcarlo en las propuestas. Si uno revisa hace 4 años, pues es que y poderse mover en los tiempos de los medios es complejo. El último debate así, con esas condiciones que siempre son difíciles para la izquierda, fue el que tuvo Corcho con todos los otros, ¿sí? Fue como antecitos del 8 Sí, de sí, lo marzo. recuerdo. Sí, era ella contra todos, incluyendo los moderadores. Pero pues tú tienes que ser lo suficientemente hábil para saber qué responder en medio de esos ataques. Petro lo hacía también súper bien e hizo quedar muy mal, por ejemplo, me acuerdo a Federico antes de primera vuelta en uno de esos debates, porque tienes que tener la agilidad para decir lo correcto, entendiendo que te van a sacar solo esos 10 segundos, ¿sí? Eh, igual eso es para disputar ese 5-10% de los votos que todavía está indeciso. Si ya hay unos votos definidos y usted puede llegar a ser lo peor como candidato en un debate, su base va a seguir votando por usted. Usted le está apostando esa franja tan pequeña. Y para eso usted le tiene que apostar es a que el que cometa el error sea el otro, ¿sí? Digamos que si usted está en la posición cómoda de ser el puntero, pues tiene todo el derecho a no ir a debates porque es pues el que más fácil va a poder caer en error. Sí, Iván Duque no iba a debates, yo me acuerdo, ¿no? Por la misma razón, o sea, detrás tenía asesores que le estaban diciendo Sí. eso, ¿para qué vas a ir a un debate si la cagas vas a perder tu liderazgo, ¿sí? Entonces es por eso también, es una cosa calculada y por eso digo que ojalá hayan en segunda vuelta, pero pues no creo que hasta el 31 de mayo hayan debates. Y igual se está haciendo el trabajo de medios que se tiene que hacer en estos momentos y ojalá siga saliendo en medios y ojalá le sigan votando. Pues es que el problema que yo creo que está entendiendo mucha gente con la propuesta de austeridad es no gastar plata. Y lo que yo entiendo cuando se habla de austeridad republicana es no gastar plata en privilegios, sobre todo en privilegios. Pero la otra cosa que debería pasar por lo menos hasta el 31 de mayo es pues gastarse la plata en pauta, pero en buena pauta. Y se pueden gastar hasta 37.000 millones de pesos en primera vuelta. Aunque bueno, ahí lo de austeridad republicana es más en concreto con la contratación pública y es como una propuesta de gobierno, pero lo otro es que, o sea, de verdad, por Iván sacábamos fotocopias, o sea. Sí, exacto. O sea, la campaña se está moviendo de otras formas, pero por lo menos en estas No, últimas y yo semanas. vi una estadística que salió y la campaña que más ha gastado es la de Paloma, por ejemplo, lo digital está... Y en Meta y en eso, Sí. de las PRI ya tiene reventado. Lo que digo, o sea, la campaña del pacto debería estarse gastando miles de millones en pauta en estos momentos y en buena pauta. Si hasta ahora que yo me recorro la ciudad en bicicleta, estoy empezando a ver las primeras vallas, ¿sí? Y en buena pauta no solo física, sino pauta también en redes sociales. Y afiches y eso se ha sido muy de la gente Exacto. imprimiendo, sacando y pegando. Pero este es el momento para gastarse la plata en buena pauta, definitivamente, de aquí al 31. Bueno, Sin abusar de la IA, por favor. sí. No, y es que a eso me refiero con buena pauta. O sea, si en alguno se puede diferenciar de los otros, es un parce, págate un buen diseñador gráfico, de verdad, un ser humano. Sí, o sea, de cualquier persona. Dejas congelar glaciares o sacar esa mierda tan horrible. Exacto, además con todos los buenos diseñadores que hay. ¿Qué es lo que puede estar pasando con nuestra campaña? Pues que la gente que se arma su sancocho en San Cristóbal, pues saca el flyer con IA para invitar a la gente, eso es una cosa. Pero tú o la gente de la campaña que nos esté viendo, por favor,
Páguenle a un diseñador. Esta semana vi una de un senador del pacto que sacó y fue como, uf, No, horrible. Eso sí no puede seguir pasando porque es que en esos detalles es que se diferencia una campaña de las otras. sí. Sí. Bien. Les voy a mandar a otro tema. En esas razones, ¿por qué no votar por Iván Cepeda? Y entonces me voy a remitir al Tigre. Al Tigre lo entrevistan en un programa en Caracol Radio de la Torre, Vanessa de la Torre. Y una de las periodistas de la mesa dice que algunos dicen que existe preocupación si Iván Cepeda llega al poder porque pondría en riesgo la democracia y sería un gobierno más peligroso que el de Gustavo Petro. A lo cual el Tigre responde que sí. Que Petro es un niño de brazos en comparación a Cepeda. Cepeda es un tipo doctrinario, dogmático, marxista puro. Él está defendiendo todavía el régimen de Venezuela, defiende a los sátrapas de Cuba, defiende al bandido de Nicaragua, defiende a todos los regímenes totalitarios. Iván Cepeda es la radicalización más extrema de la izquierda. Y eso no le puede, eso nadie lo puede dudar. Y entonces ahí uno también piensa en esos electores que siguiendo al Tigre y desinformados y votando por sus sesgos, con sus emociones, creen ese tipo de afirmaciones. ¿En qué medida, objetivamente, podríamos decir que ese tipo de aseveraciones tienen, o sea, esa predicción a futuro, como todas las predicciones a futuro, tienen alguna posibilidad de ser? ¿Ustedes qué opinan de ese tipo de afirmaciones para buscar votos o quitar votos? Pues es que a esta gente le gusta la democracia hasta que pierden, ¿sí? Entonces empezaron a perder y empezaron a dar cuenta que esto no era como un entre paréntesis en la historia de este país y pues están preocupados, están muy preocupados. Están muy preocupados como por su continuidad dentro de sus empresas electorales, más o menos. Pero pues también hay que decirlo, pues de qué democracia están hablando, más o menos. Pero ¿sería una razón para no votar por Iván Cepeda? ¿Que él va a poner en riesgo la democracia y es tan peligroso? ¿O más la peligroso? democracia que a ellos les gusta, pues está en riesgo hace rato. Está en riesgo hace rato y por eso les parece que una propuesta de constituyente es una afrenta contra todo, cuando literalmente una propuesta de constituyente es convocar a la gente a que vote por gente para que defina pues nuevas reglas constitucionales. O sea, nada más democrático que una constituyente, ¿sí? Pero por eso digo, la democracia que a ellos les gusta es la que está en riesgo. Y cuando hablamos de profundizar la democracia, que es la propuesta del pacto histórico, es pues que no solo sea votar, sino pues profundizarla en todos los sentidos, económicos, sociales, culturales. El problema para ellos es que siempre le han tenido asquito al pueblo. Entonces, esa es la democracia que no les gusta. Pues lo que está empezando a pasar pues con estos 4 años, pues que las instituciones la está ocupando gente que nunca la iba a ocupar, que se están hablando de temas que nunca habían sido temas de discusión. Sí, el último es la política monetaria de este país, por eso están tan molestos, como que en qué momento se les ocurrió que la política monetaria era una cosa para discutirla en la opinión pública y por gente que no estudió en los Andes. Pues sí, es que es algo que está sometido a la constitución política. Entonces esa es la democracia que no les gusta y esa democracia pues obviamente sí está en riesgo porque temas que eran exclusivos de ellos y que solo se tocaban en ciertos espacios ahora son temas de discusión pública y de discusión popular. O sea, hay un montón de gente en estos momentos en todo el país empoderada que entiende un montón de temas o que los está empezando a entender y que se preocupa por ponerlos en discusión. Y eso también es responsabilidad de Gustavo Petro, porque a diferencia de Petro con otros políticos, el hombre se ha preocupado por ser pedagógico, por ser pedagogo y por tratar a la gente como mayor de edad. O sea, por explicarles de política monetaria, por explicarles de política de seguridad, por hablarles de un montón de filósofos y teóricos en sus discursos. Sí, es que tratar a la gente como mayor de edad hace parte de las cosas que les da pavor pues no solo a Abelardo, sino a todas las derechas en Colombia. Ok.
Bueno, adicional a lo que tú dices, también creo que como cuando iniciamos a hablar, yo siento que a Iván lo ven, o sea, lo suelen odiar más, incluso más que a Petro en algunos sectores de la ultraderecha, también por todo lo que representa y por la lucha frontal que ha tenido con Uribe. Siento que eso también ahí juega un papel importante. Y dos, pues Iván mismo ha propuesto en su programa que al otro día de iniciar gobierno, en caso de que gane, instalaría una mesa de diálogo nacional alrededor de varios temas donde llamaría a varios sectores, incluido empresarios, oposición, para tratar pues como los temas urgentes que son de darle continuidad a las reformas sociales, pero pues él propone quererlas hablar con varios sectores. Entonces ahí es como pues de qué acabar la democracia me estás hablando cuando precisamente está abriendo la puerta a un diálogo. Que incluso pues la relación que tiene personal y amistosa con Fede, con este man con el esposo de María Fernanda, con José Félix, que también habla de una persona que pues que se puede sentar a hablar, que creo que también jugar a eso de... Pero eso no lo cuentan, no lo dicen. Jamás no lo lo van a rememoran, decir. sí. Entonces también le juegan mucho a eso como al monstruo es súper radical, es súper comunista. Entonces también es muy a jugarle al estereotipo que la gente tiene de lo que es de izquierda y quererle meter mucho más miedo a la campaña, que es básicamente con lo que juegan ellos siempre. Pero si uno va a las propuestas concretas, creo que desde el programa de Iván hay una apertura a ese diálogo, incluso con la continuidad de una reforma a la salud, pues él plantea que no se va a presentar en el Congreso sin que haya un diálogo con los sectores implicados, que eso también es importante decirlo, que él reconoce que faltó diálogo en ciertas propuestas del gobierno y pues que ahora lo quiere intentar. También hay que decir que mucha de esa gente no se quiere sentar a hablar con nosotros, eso es claro. O pues con esa parte del gobierno que quiere negociar eso. Entonces creo que la apertura está y a los que no les gusta dialogar, hablar y construir conjuntamente, pues es a ellos porque es un ataque directo a sus privilegios. Y pues a nadie le gusta que le quiten privilegios. Bien. Y otra cosa es que la democracia liberal, no solo en este país, sino como en el mundo occidental, está en crisis. ¿A qué me refiero con esto? Hay un supuesto en esa idea y es que siempre se puede llegar a consensos y no siempre se puede llegar a consensos, ¿sí? No, nunca. Y en política es En complicadísimo. política es complejo, pero se parte de ese supuesto, como, Claro. es que esta gente es súper radical por querer eliminar la pobreza. Pues es como que sí, y para eliminar la pobreza hay que meterle más impuestos a los ricos, y esa es la ruta, y a ellos nunca les va a gustar y nunca van a estar de acuerdo. Eso toca imponérselos, así de sencillo, porque pues se puede negociar, pero hay límites. O sea, este gobierno lo intentó, la propuesta inicial de reforma tributaria iba por 50 billones. Como nos pusimos muy liberales y tales, pues entonces el gobierno cedió y terminó siendo una propuesta por 25 billones de pesos, ¿sí? Y pues eso generó problemas, y eso generó problemas para lo que se tenía que gastar, ¿ya? Entonces, en esa crisis de la democracia liberal, lo que la gente también tiene que empezar a entender es que muchas veces no se va a llegar a consensos y lo que hay que tener es la fuerza para imponer las propuestas que sabemos que son las más importantes para este país. Sí, y en ese juego, esa palabra imponer a veces que puede ser tan asumida de manera tan, no sé, como la gente asume, pero ¿imponer qué? Y uno también piensa en la tradición liberal de este país y acá han impuesto muchas cosas desde el ejercicio del poder de la derecha. Y es como, por ejemplo, la privatización de las empresas, de la salud, de la educación, o sea, muchas cosas. Exacto, cuando esta Sí. gente ferió todo en la apertura Y fue una imposición, económica, sí. nunca O el le dijeron a TLC. la izquierda Sí, como sí, venga, sí, sí. pongámonos de acuerdo, tal vez. Lo mismo cuando Iván habla de la radicalización de lo social, que la gente es como, uy, lo radical, pero también si uno va a la raíz filosófica de la palabra radical, pues se da cuenta que también se refiere a otras cosas. Pero pues obviamente, como estamos en un momento donde la política es tan mediática y tan de Sí, el discurso fácil, lenguaje. pues es como se utiliza también para decir ciertas cosas, pero pues ¿qué es radicalizar lo social? Pues es continuar y profundizar las reformas que se han intentado. Sí, cierto. Hola a todos y todas. Este episodio de Cipilla Podcast sobre la serie ¿Por qué no votar por? Es patrocinada por Café San Joaquín, un café muy delicioso de la zona de Santander, se los recomendamos. Al final de este episodio encontrarán los datos para que ustedes puedan comprar directamente. Domicilios gratis a Bogotá, Café San Joaquín, un gran café. Cómprenlo, muy recomendado, patrocinando esta serie de Cipilla Podcast.
Entonces, a propósito de lo que ustedes me decían en sus respuestas, estamos hablando de los acuerdos, de las diferencias, del debate. Toquemos otro punto y es que hay personas que no van a votar, ¿sí? Y no votarían por Iván Cepeda por esa idea de la constituyente, ¿sí? Hablemos de ese tema. ¿Cuál es el miedo que le generan a las personas con la constituyente? ¿Cuál es el problema? Yo he visto que Iván Cepeda en sus discursos e intervenciones dice, yo no voy a partir de una constituyente, sí, pero sí me gustaría dialogar con los sectores de poder del país, sentarme, porque hay cosas que son necesarias reformar en términos políticos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consideración que ustedes tendrían? ¿Cuál sería la evaluación de esa razón para no votar por Iván Cepeda y es que quiere hacer una constituyente? Bueno, la propuesta de la constituyente no es de Iván Cepeda, es de Gustavo Petro, ¿sí? Eso es lo primero. Petro lo ha dicho, depende de los resultados electorales, el hombre se va a votar a ser el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente o candidato a la alcaldía de Bogotá, ¿sí? Pero evidentemente Gustavo Petro después del 7 de agosto no se va a ir a descansar, o sea, va a seguir siendo un liderazgo importante de la izquierda por lo menos durante los próximos 15, 20 años. Iván Cepeda no se puede poner a contradecir al presidente. Entonces, pues lo ha hecho bien, y es decir, como esa es una opción, pero pues no es la única opción, más o menos, como si vamos a resumir cuál es la ruta. Claramente el hombre pues prefiere como llegar a acuerdos, y los ha hecho. Y ha intentado mostrarlo en las últimas salidas a medios, y eso me parece importante. Lo ha dicho como que ustedes me indilgan a mí como todos los fracasos de la paz total, pero no me indilgan a mí mis éxitos. Y uno de sus éxitos es convencer a Fedegan de que podían vender tierras y que eso iba a ser un gana y gana para ellos y para los campesinos. De las 700.000 hectáreas que se han gestionado, de esa forma, por lo menos 250.000 se las compraron a esos terratenientes este gobierno. Y eso es un acuerdo del que también es responsable Iván Cepeda, ¿sí? Entonces, el hombre sabe que puede llegar a acuerdos con las élites de este país. Y estoy seguro que si gana, pues le va a apostar a esa vía. Independientemente de eso, pues la constituyente es un mecanismo democrático. O sea, la gente yo creo que la gente lo entiende, pero les asusta a los que les decía ahorita que les da muchísimo miedo el pueblo, más o menos, y les da muchísimo miedo la movilización. Por eso cuando bloquearon la reforma laboral, pues Petro se la jugó por un mecanismo de convocatoria al constituyente primario. Dijo, bueno, pues entonces los voy a convocar a una consulta popular. Cuando vieron que salió toda esa gente a las calles, ahí sí se desbloqueó mágicamente pues la discusión de la reforma laboral. Entonces es un mecanismo de presión también, pero es un mecanismo democrático. Y ¿cuál va a ser la ruta que se va a seguir? Pues depende muchísimo de los resultados del 31 y de la segunda vuelta. Bueno, para todas las fuerzas y todos los actores. A mí también me parece importante agregar que el miedo a la constituyente no es solo un miedo de la derecha, o sea, incluso hay sectores de la derecha que están por la constituyente. Que también hay miedo de sectores progresistas de izquierda a una constituyente, también porque, como tú dijiste, este no es un país de izquierda. También la derecha se puede organizar y puede pasar lo que pasó en Chile, que terminaron reaprobando una constitución de extrema derecha. Entonces creo que también eso hay que considerarlo y ver cómo están pues también toda la dinámica de fuerzas en el país pues para apostarle a eso. En cuanto a la posición de Iván concretamente, él distingue de Asamblea Nacional Constituyente y de Poder Constituyente. Entonces él lo que busca en todo su programa es hablar de un poder constituyente que es básicamente la ciudadanía movilizada y haciendo control y presionando porque salgan las reformas y pues haciendo vigilancia también de que lo que se está haciendo bien. Y la asamblea la ve más como un medio para llegar a ese consenso y esa aceptación de las reformas sociales que está proponiendo, pero que se haga después de pues un acuerdo y un consenso que se llegue directamente en esa mesa de diálogo nacional.
Entonces, la constituyente puede ser un medio como tal, pero no, él no lo plantea como el fin. Lo plantea como puede ser una forma de validar las propuestas que se están teniendo y las reformas que se quieren, pues, con las que se quiere avanzar, pero no es el fin en sí mismo, pues porque también considero que es una propuesta directamente del presidente Gustavo Petro. Una constituyente, pues no sé, hay que esperar también cómo se mueve políticamente de acá todo hasta la segunda vuelta, si hay, no sabemos, para ver qué carácter podría tener, porque sí, podría ser también una sacudida también a nosotros mismos, entonces hay que ver cómo podría funcionar, porque tampoco la tenemos ganada. O sea. Sí, yo creo que eso es algo. De hecho, ayer murió Germán Vargas Lleras y él está de acuerdo con una constituyente. Él decía, juguémosle, porque. Y sobre todo porque también en el espectro político, si bien la izquierda ha avanzado, también han llegado sectores de extrema derecha organizados, que también lo que está recogiendo Abelardo de la Espriella, que es gente que ve a la gente de Centro Democrático como floja y como Sí, tranquilita. pero es que, por ejemplo, si uno hace la comparación con Chile, la comparación es complicada, porque pues en Chile, bueno, uno tiene que mirar como los niveles de participación, pues como toda la discusión, cómo empezó y cómo terminó, las torpezas también de quienes estaban liderando el gobierno en ese momento. Darse cuenta que hubo una primera constituyente en donde la constitución que salió pues fue la más progresista posible de América Latina, que lo que pasó más bien fue que hubo una campaña de miedo impresionante que llevó a que rechazaran, o sea, ni que la aprobaran ni que la negaran, o sea, finalmente no pasó como todo el procedimiento. Después hubo otra cosa diferente en donde no se convocó a todo el pueblo, sino como una comisión de expertos, y ahí salió una cosa muchísimo más acotada. Pero yo también siento que hay miedo al pueblo desde sectores progresistas y de izquierdas, porque eso no creo que haya que tener la excesiva confianza, pero tampoco ser tan prevenidos. O sea, cuando uno entiende que hay gente que va a votar por Abelardo hoy, uno tiene que entender que esa gente puede cambiar de opinión, ¿sí? Y puede cambiar de opinión porque, a diferencia de lo que está pasando con el pacto, que es un proceso que tiene una base popular sólida, pues lo que está pasando con Abelardo es que hay votantes que hace 4 años le iban a votar a Rodolfo, ¿sí? Y ni Rodolfo ni Abelardo pues tienen esa base popular sólida. Y así como Petro ha logrado que muchísimos exuribistas hoy sean petristas al 100%, hay que entender que hay que hacer lo que Petro ha hecho durante todos estos años, y es tratar a la gente como mayor de edad, ¿sí? En ese orden de ideas, esa diferencia también hay que hacerla. Tanto Petro como Iván entienden que una cosa es el poder constituyente y otra cosa es como ese espacio de llegada que es la Asamblea Nacional Constituyente. Y en esa diferencia, el ejemplo de lo que pasó con la reforma laboral es el ejemplo perfecto. Como que no se pudo por la vía institucional porque estas gonorreas bloquearon todo, pues entonces vamos a convocar al pueblo. Y en ese momento y en esa coyuntura la gente lo entendió perfecto, como tenemos que salir a la calle a defender nuestros derechos laborales. Salieron a la calle, esta gente se asustó y aflojaron en el Congreso, ¿sí? Entonces hay que seguir jugando con eso, insistió, y pues creo que estamos de acuerdo en eso, pues depende muchísimo de los resultados, y según los resultados, pues así va a jugar el gobierno electo, así va a jugar el expresidente Petro, y así van a jugar los otros actores también. Bien, ¿algo más? No sé, estamos bien. Bien, perfecto. Listo, vamos finalizando este podcast. Por estas razones para no votar, 2 bien polémicas. Vamos con la primera, y es: la gente no votaría por Iván Cepeda porque es el arquitecto de la paz total. Explíquenles a ellos que el papá de la paz total en la que se metió Petro fue Iván Cepeda. Sí, y en algunos discursos y entrevistas sus contradictores dicen que es el promotor, que ser promotor de la paz total es ser promotor del crimen. Sí, y el mismo candidato ha dicho en entrevistas, es como si fuera pecado hacer la paz en Colombia y es un deber constitucional, está en la constitución política como buscar la paz.
Es una labor que él ha hecho durante muchísimos años en diferentes frentes, en diferentes gobiernos. En su propuesta política, en esas 433 páginas, pues hay varios apartados que aluden al ejercicio de la paz, en términos de las víctimas, en términos de los territorios, también de las comunidades indígenas, de reconocimiento de derecho y de los derechos, perdón, y evidentemente pues tenemos que ha sido el negociador con el ELN, entonces eso también los medios de comunicación siempre lo han tenido presente. Lo movilizan mucho. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es una razón para no votar por Iván Cepeda, que sea, digamos, artífice de esa propuesta del gobierno de Gustavo Petro de la paz total? A mí me han gustado particularmente las últimas intervenciones que ha dado Iván respecto al tema, porque siento que se ha mojado mucho más. Antes pues estaba hablando más de la seguridad humana y de conceptos que son muy importantes, pero que creo que no le estaban respondiendo directamente a esa gente que le hace crítica en este tema particular. Y me pareció interesante que planteaba como unas líneas rojas para la continuidad de los diálogos con estos nuevos grupos que incluido el ELN. Y una de esas pues era como el no rotundo a los asesinatos de líderes sociales, como que eso era motivo para ya replantear el proceso. Lo otro era no a diálogos eternos, que supongo que se refería al ELN, donde él mismo ha estado como garante y facilitador 13 años, y pues el respeto a la población civil. Y también planteaba algo bien interesante, es que apenas llegara a la presidencia, si llega, es pues en esta mesa de diálogo nacional, pues también hacer una evaluación rigurosa de la continuidad de ciertos diálogos o no, que creo que sí le da una respuesta directa a esa gente que estaba dudando mucho, porque sí creo que ha habido una evolución en esa respuesta, porque antes él se iba más por los lados, que es importante obviamente porque pues él tiene una concepción de la paz donde creo que explica muy bien varias cosas. Una de esas es que también el crecimiento de estos nuevos grupos se dan por la misma dinámica de cambio en las economías ilícitas a nivel mundial, pues que no solamente es el narcotráfico, sino también la minería ilegal, y cómo eso ha ido evolucionando y pues ha mantenido y ha generado que crezcan. Otra cosa que dice que es totalmente cierta es que estos grupos han crecido en tiempos de guerra y en tiempos de paz. Entonces han crecido cuando les dan vale, cuando les dan diálogo, han crecido igual. Pero el hecho de que en esta última entrevista, que creo que fue con El Tiempo, pusiera como estas líneas rojas, que creo que le da una respuesta directa a esa gente que dice como no tiene claridad respecto al tema. Y creo que si hay alguien que tiene claridad respecto a la paz en este país es Iván. Entonces sí, me alegra como esa última respuesta que dio, me pareció mucho más contundente, y pues esperar qué pasa. Sí, pues yo hace 4 años, cuando estaba de profe en el Politécnico Gran Colombiano, lo invité a que hablara de la paz total, y estuvimos en el auditorio del Poli hablando de la paz total, y él lo ha dicho en las últimas entrevistas, él es responsable del concepto, no de la política pública. ¿Cómo hacía el concepto? Hay una cosa que es un hecho, no es una opinión. No podemos seguir dialogando y desmovilizando un grupo a la vez, porque si no, nunca vamos a salir de este ciclo de violencia. Somos expertos en desmovilizar grupos armados, llevamos 30 años desmovilizando grupos armados, pero eso no nos va a sacar del ciclo de violencia, y este país se merece pues superar la guerra, ¿sí? Para eso pues toca plantear lo que se planteó, dialogar con todos al tiempo y intentar sacar adelante procesos de implementación en los territorios que hagan imposible pues estas violencias. Que eso ha tenido problemas, miles de problemas. Que el proceso de paz total es responsable de la situación de violencia que se vive en las regiones, no lo es. El problema que tenemos en estos momentos como país es que no es sexy la paz, o sea, no estamos en el 2016, no hay un montón de gente, espacios, medios hablando de la necesidad de llegar a acuerdos. Si uno hace una encuesta hoy en día, pues no está entre las primeras 3 preocupaciones de la gente. Y eso lleva a que la respuesta lógica sea como si no es paz, es guerra. Bueno, la respuesta lógica no, la respuesta inmediata sea si no es paz, es guerra. Y creo que en eso sí estamos fallando, no estamos dando claridades sobre cuál va a ser la ruta a seguir, a excepción de lo que ha dicho Iván como en las últimas salidas a medios de comunicación.
como que hay que entender que la paz es un deber constitucional. Esta gente de las derechas lo quiere ver como el acabose, pero no. O sea, nunca a Iván Duque, en medio del mierdero de seguridad que hubo, en medio de un clan del Golfo bloqueándole 11 departamentos, le dijeron, oiga, su estrategia de guerra no está funcionando, trate otra cosa, ¿sí? Entonces hay una intención política de los medios de comunicación de imponer la idea de que como que no funcionó el diálogo, ahora toca darnos bala, ¿sí? Y no, esa no es la única alternativa. Y en eso hay otra cosa que sí nos toca profundizar, y es en dar una propuesta seria de seguridad. Por toda la historia de este país, entendemos que asumir una propuesta de política de seguridad es terrorismo de Estado y no lo es. Entonces, nos toca asumir que las Fuerzas Armadas pues son parte del país y que toca construir Estado con las Fuerzas Armadas y que no son el enemigo del pueblo necesariamente. Este gobierno ha avanzado en eso, pero pues toca profundizarlo, porque sí es posible un país donde la fuerza pública pues sea sea un actor constructor del territorio también. Sí es posible un país en donde la fuerza pública pues sea amiga de la gente. Sí, es difícil, pero es necesario avanzar hacia allá. Es posible un país donde la fuerza pública no vea guerrilleros en todo lado, ¿sí? Pero eso es lo que toca construir, porque parte de la paz total es eso. Otra cosa que dijo Iván Cepeda, que es clarísimo y que es producto de esa política pública de paz total, es que en estos momentos hay como 5 planes parciales de reconstrucción de territorios en lugares donde se han construido, donde se han hecho mesas. Y en uno de los compromisos que dijo, pues toca es darle ruedas a esos planes e implementarlos. Y si la logra, pues es un hit, porque estamos hablando del Catatumbo, de Tumaco, del Cauca. Cuando digo planes, son planes ya con plata. O sea, el plan del Cauca tiene comprometidos 20 billones de pesos. Si el próximo gobierno logra implementar esos 20 billones de pesos en el Cauca, pues se van a resolver de manera estructural muchos problemas que pues son causa de las violencias en estos momentos. Y en eso se deberían concentrar. Entonces, yo sí creo que desde los medios y desde estos espacios lo que toca defender es que la respuesta no puede ser guerra total, porque la paz total tiene problemas, ¿sí? Lo que nos toca es construir la respuesta, y el que está dando como puntadas es el mismo Iván Cepeda, y está muy bien porque él sí es el responsable del concepto. El problema es que el que la implementó pues tuvo dificultades en estos 4 años. Sí, yo diría también que hay que pensar una cosa, y es cómo hay una narrativa que sigue desconociendo que hay problemas estructurales en el país. Si no hay educación, si no hay empleo, si no hay oportunidad comercial de sacar las cosechas, pues son violencias que se van a seguir reproduciendo. Y yo creo que cuando uno lee todos estos discursos que están en estas páginas y pues escucha las declaraciones de Iván Cepeda, pues también él está aludiendo a eso. Dice, pero ¿por qué es un fracaso pensar en que para que haya paz no solamente hay que negociar con los grupos, sino buscar también la solución en términos, por ejemplo, de la tierra, el acceso a la tierra? ¿Sí? Y ojo, en eso las derechas han sido por lo menos exitosas en imponer la idea de que toda esta violencia que se está viendo como en estas últimas semanas no responde a esto, y sí responde a esto. O sea, los atentados en el Cauca sí responden a que a esta gente no le interesa que se avance en estos procesos de implementación de estos planes, ¿sí? Entonces ellos caricaturizan la vuelta y dicen como, pero sí, entonces Iván Mordisco está poniendo las bombas para atacar al pacto histórico y nosotros somos los responsables. Y sí, porque es que si en el Cauca deja de ser prioritaria las economías ilegales, pues y deja de ser la primera opción de un montón de gente, pues estos actores ilegales se quedan sin el combustible económico. Que eso no se hace así con un chasquido, que eso no se hace como en los procesos de paz que estamos acostumbrados, que es ver gente entregando las armas, pues evidentemente, ¿sí? Y insisto, eso es lo que toca seguir explicando, porque tenemos la dificultad de que la paz no es tan sexy como en el 2016, y es muy fácil que mucha gente crea
en estos momentos que lo que toca es darnos bala porque no funcionó lo otro, y eso es mentira. Sí, claro, y también con una idea, me parece a mí muy peligrosa en este país siempre y funciona mucho, y es vender primero la sensación de que todo está mal, de que hay miedo, de que hay caos en los territorios. Sí, hay problemas en los territorios, hay violencia, uno no puede negar los muertos, uno no puede negar los atentados, tapar las bombas, pero la solución no puede ser siempre la guerra. Sí, y es como otra vez aludir y volvernos. Tú dices algo muy cierto, no es la paz sexy del 2016, tampoco es el contexto de violencia de esa época. O sea, si algo ha demostrado los estudios Indepaces, hay otros actores, hay otras mafias, hay otros ejercicios económicos, hay injerencia de carteles internacionales, hay intereses. A mucha gente le conviene que en Colombia siga existiendo la guerra, por ejemplo. ¿Sí? Y además que es apelar como a lo conocido. Entonces, como, sí, claro. Y vendiéndonos un pasado glorioso de la seguridad democrática que no sé glorioso dónde lo sacan. O sea, entonces como no está funcionando la paz, volvamos a lo seguro. ¿Pero qué es lo seguro? O sea, cuando además también, como tú dices, pues los ejercicios económicos han cambiado bastante, y pues el papel que está teniendo ahora todo lo de la minería ilegal alrededor del oro es absurdo. O sea, desde que están contaminando todos los ríos, pues es algo que es súper difícil de controlar y que está jugando un papel clave en el ejercicio de esta gente violento en los territorios. Entonces, como no es tan fácil, como tú dices, de coger un grupo y venga, nos entregan las armas, sino pues todo el aparataje económico que hay detrás. Y eso, desmontarlo no es fácil, no va a ser sencillo, implica una presencia territorial que creo que es parte del concepto de seguridad humana que se plantea, y es como la presencia no solamente en armas, sino también en otro tipo de condiciones que garanticen un ejercicio de derechos mucho más, pues más igualitario para esa gente que está en esos territorios. Y ahí es donde viene la parte más complicada, porque es que no es como, bueno, ya hay plata, 20 billones de pesos, ahora ¿cómo invertimos esa plata? No parte del problema es que las élites construyeron un estado donde es muchísimo más fácil adjudicar una vía 4G que meterle plata a las vías terciarias del Cauca. Entonces, porque es estructurar el proyecto, hacerlo, no sé qué, implementarlo, sacar el contratista, todo eso es más fácil para una vía gigante que para la vía que conecte 5 o 6 veredas. Ahí también es interesante que en las propuestas de austeridad republicana también hay una propuesta de Iván de modificar la ley de contratación pública, que me parece que es... Exacto. Que después de este ejercicio de gobierno, de ese primer ejercicio de gobierno del pacto histórico, quedó clarísimo de la importancia que tiene modificar esa ley. O sea, y estoy seguro que si armaron el mierdero que armaron por la reforma laboral, la pensional, esa ley, o sea, estamos hablando del estatuto de contratación de este país, por ese sí van a reventar todo, porque ahí está la plata y ahí está toda la corrupción legalizada del Estado. Eso es lo que hizo ilegal por un concepto del Consejo de Estado que se pudieran contratar a las juntas de acción comunal. Las alianzas público-populares. Exacto. Sí, Pero ¿por qué? Porque lo que toca cambiar es el estatuto de contratación pública. Y cambiarlo va a ser un debate ni el hijo de puta, ¿sí? Porque ese debate va a ser el debate. Ahí está la plata, Ahí les van a tocar los intereses a un montón de gente que tiene representación en el Congreso por Sarmiento, estamos hablando de Sarmiento Angulo, de los Nuble, de toda la gente que maneja la contratación pública en este país. Ese es el debate que nos lleva a cómo implementar la paz, ¿sí? Porque es eso, ¿sí? Para poder implementar la paz y superar los procesos de violencia, pues toca pasar por ahí también. Ok, bien. Última, y o sea, algo que dicen mucho, que se afirma mucho en la calle, en los medios, en las redes, en las respuestas que uno recibe cuando ve una publicación o hace una publicación, es sobre Iván Cepeda o sobre sus políticas, y que ha salido mucho es: Iván Cepeda hizo parte de las FARC, es parte de las FARC, es amigo de las FARC, es pensionado de las FARC. Tomarse una foto en medio de los diálogos de paz con Iván Márquez, con Santrich, es un pecado. Eso, como el lector, me debe preocupar. ¿Cómo piensan ustedes que se moviliza esa información? ¿Qué asidero tenemos para decir realmente que apareció en los computadores de Raúl Reyes y entonces es de las FARC? ¿Cómo asumimos, cómo le decimos a un elector que no vote bajo esa premisa, o si votar bajo esa premisa es válido, es cierto?
¿Ustedes qué piensan de ese tipo de juicios? ¿Sabes? Nosotros también tenemos una, digamos, entre comillas, ventaja, y es que esta gente sigue creyendo que los votantes son idiotas, ¿sí? Entonces llevan 8 años repitiendo el fantasma de las FARC. Y ya no lo cree nadie, empezando porque las FARC no existe, ¿sí? O sea, las FARC que se conocía antes del 2016 ya no existe. Bajo el supuesto que Iván Cepeda fuera hoy de las FARC, ¿de qué FARC estamos hablando? Del Partido Comunes, que va a perder su personería jurídica, de cuál disidencia exactamente, como de las 3, 4 disidencias de las FARC. ¿Eso qué significa realmente? Que Iván Cepeda apareció en los computadores de Raúl Reyes, pues toca seguir repitiendo pues que eso no eran correos, eran unos archivos de Word, ¿sí? Que había una columna de las FARC que tenía el nombre del papá Iván Cepeda, eso es verdad, pero pues eso es una prueba fehaciente de que hacía parte de las FARC. De que tiene fotos con Iván Márquez, con Santrich, con toda esta gente, pues claro, porque su principal preocupación durante los 20 años en el Congreso ha sido llegar a la paz, y eso ha implicado hablar con guerrilleros, con paramilitares. O sea, Iván Cepeda ha estado en los diálogos con las FARC, con el ELN, con el Clan del Golfo, ha sido facilitador de Santos, de Iván Duque, de Gustavo Petro. Entonces sí, obvio, tiene fotos con la gente con la que ha dialogado. Que eso sea una razón para no votar por él, pues seguramente la gente que va a poner emoticones del tigre en los videos de este podcast, pues va a seguir creyendo lo mismo, ¿sí? Eso no los quiero convencer a ellos, pero pues para la gente que tenga un poquito de sensatez y está un poquito confundida en estos momentos, pues entienda, o bueno, preocúpese por revisar esas verdades y dése cuenta pues que lo que hay que hacer es darse cuenta que es un personaje que está comprometido con superar estas violencias en Colombia, y para eso hay que hablar con criminales y que toca sentarlos y convencerlos de que la paz es el mejor camino. Entonces, si es presidente, no solo va a hablar con las disidencias de las FARC, hay que hablar también con el Clan del Golfo, hay que hablar también no solo con los perpetradores, sino con los autores intelectuales. O sea, detrás de los que están disparando hay gente que vive en Rosales y que vive en los barrios más pupis de este país. Con esa gente también toca hablar y llegar a acuerdos para superar las violencias. Entonces, pues, afortunadamente tiene la apertura para hablar con todos esos criminales, porque va a ser la única manera de superar las violencias en Colombia. Ok. Además, creo que esa acusación es como de las más fáciles que se pueden hacer. O sea, es un argumento como sencillo, como le gusta en su gran mayoría a la derecha de este país. Es repetir cosas que sean fáciles de repetir, que no tengan ningún tipo de fundamento, pero que sean absolutamente como llamativas. Es como, fue de las FARC. Le están cobrando su acompañamiento a todos los procesos de paz que ha habido en este país. Le están cobrando eso, su trabajo por la paz, su trabajo por las víctimas. Y eso es una forma fácil de hacerla, o sea, sobre todo porque también los medios de comunicación le juegan mucho a eso, y el gran terror de todos ellos ha sido las FARC todo el tiempo. Pues de hecho, hasta se sigue repitiendo que lo del collar bomba fueron las FARC, cuando es como, no. Entonces es como, y que está como súper recomprobado, chequeado hasta más, pero son ese tipo de cosas que a la gente le gusta repetir y le gusta decir porque suenan, son sonoras, se transmiten rápido, pero pues no tienen ningún fundamento profundo. Entonces creo que ese tipo de argumentos en contra de Iván pues suenan mucho, pero pues no tienen sentido, y lo que ha hecho Iván es una investigación y un trabajo profundo alrededor de la construcción de paz, y además en un país como este, con los gobiernos que hemos tenido, si eso hubiera sido cierto, ¿dónde estaría Iván? O sea, yo creo que es la muestra también de victimizar a las víctimas, porque finalmente es una víctima de la violencia, es hijo de un líder político asesinado, de un partido político que se exterminó, casi 8.000
integrantes asesinados. Y creo que también un poco en esa sensatez de la que tú hablabas, es un poco que estamos en una época del mundo, en una sociedad en donde la gente no se toma el trabajo de, ¿cierto? Si la gente investigara un poco más, tal vez encontraría como que hubo una campaña de persecución. Hay una investigación muy famosa que se llama Chuzadas del DAS, de la policía secreta en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde después de la operación Fénix que dio de baja a Raúl Reyes, por ejemplo, esos computadores que no tuvieron una cadena de custodia llegaron a la casa de Nariño. Eso está investigado, está documentado, y empezaron a sacar que de ahí habían correos dirigidos a varias personas, ¿no? Petro, Piedad Córdoba, gente del Polo Democrático, que curiosamente eran gente quienes de la estaban izquierda. representando la oposición al Exacto, gobierno. sí. Ahora hay que decirlo acá también, ese refrito de los computadores de Reyes lo sacó La Silla Vacía. Y lo Sí, sacó La claro. Silla Vacía, ¿por qué? Porque detrás de Juanita León en estos momentos está Sergio Jaramillo dando Sí, sí. línea Júpiter. sobre eso. O sea, Sergio Jaramillo y Bermúdez son los responsables de que La Silla Vacía insista en esa falsedad. Claro. ¿Por qué? Pues porque siguen creyendo que esa es la mejor manera para hacerle daño a la campaña de Iván Cepeda. ¿Y por qué? Pues porque quieren disfrazar esa falsedad con un montón de parafernalia que quieren pasar por periodismo, pero pues están actuando como operadores políticos de ese sector de las élites. Detrás de Juanita León está no solo Bermúdez, sino también Sergio Jaramillo, que es el que está dando línea a La Silla Vacía para insistir en mentiras como esa, que creen que les está funcionando, pero pues lo que está haciendo es lo contrario, está desprestigiando. Pues les tocó salir a desmentir, ¿no? Ajá. Que era algo que, o sea, de verdad, si alguien se pone a hacer rigurosamente esa investigación, pues sale que no. O sea, Y yo entiendo que montaje. mucha gente puede estar viendo esto y diciendo, pues no les creo, pues más bien, Y está bien que no nos crean también. O sea, pues más bien ponga ahí en los comentarios qué mentira estoy diciendo, ¿sí? Y que ponga ahí en los comentarios la prueba reina de que lo que estoy diciendo es mentira, ¿sí? Porque va a pasar, pasa siempre. Entonces, yo sé que puede que no tengan el tiempo, pues nosotros sí nos hemos dado el tiempo de Sí, investigar por ustedes para que nos sigan creyendo en mentiras como esas. exacto. Sí, eso me parece que es otro elemento importante. Finalmente, para acabar este episodio de por qué no votar por, antes de que me digan por qué no votar por Iván Cepeda, ¿qué le hace falta? ¿Qué creen ustedes que le hizo falta a esta propuesta? ¿Que se tiene que mejorar? ¿Qué creen que, digamos, dentro de estas tantas páginas y discursos que vemos, hace falta, está ausente? Pues primero, como hablamos hace un momento, que una estructuración mucho más pedagógica del programa, que sea mucho más fácil ubicar las propuestas concretas. Segundo, pues como hacer menciones más específicas a algunos sectores, que creo que sí hizo falta. O sea, hablo en el caso de las mujeres, pues sí está muy disperso en el programa y no es tan fácil como ubicar la línea. O el tema de diversidades, creo que sí es importante tenerlo en cuenta, sobre todo por el proyecto político que representa. Entonces creo que sí, ahí sí falta un poquito más de desarrollo, que también puede tenerlo. Lo que pasa es que como hay tanta información, pues a veces es difícil ubicarla, y creo que eso no es tan chévere. O sea, es mucho mejor tener un programa más accesible donde tú puedas encontrar directamente qué se propone para cada cosa, como que da más claridad en estructurar el voto de uno. Pues a mí por lo menos me pasa, pero sí creería que eso. Ok, a ti. No, lo que decía ahorita, a esto le falta marketing, sí, le falta asumir que es una campaña que se puede gastar 37.000 millones de pesos y que se los debería gastar, sí. Le falta mayor agilidad administrativa. Ya, pero a propósito de eso, hay un detalle pequeño. Muchas campañas dicen que lo que pasa con Iván Cepeda es que la plata se la está dando el Estado. ¿Ustedes qué piensan de eso? Que a partir de la contratación, de la burocracia, de las regiones, esa... No, puede o sea, con los 37 mil millones de pesos me estoy refiriendo. O sea, No, es verdad, yo sé que... es verdad algo, y es que
al pacto no le prestan la plata. Sí. A quien le presta la plata es confiar, sí, pero confiar que es una cooperativa financiera, pues tiene la garantía de que Iván Cepeda va a sacar, en el peor de los casos, 10 millones de votos. O sea, Fue la que le prestó a Petro. la plata que le Por preste reposición. confiar, por reposición se la van a devolver, así como pasó con la campaña del Congreso y todas las anteriores. Deberían ya estar sacando esos 37.000 millones de pesos prestados. Entiendo que ya salió una plata, pero deberían es ejecutarla de la manera más inteligente posible, ¿sí? Entonces, lo que decía ahorita, si queremos 2 millones de votos en Bogotá, y yo sé que esa información la tiene la campaña en Bogotá, hay unos sectores en específico a los que hay que llegarle con pauta, porque no todo se puede hacer con chivas, ¿sí? Es que es una cosa básica. Tenemos a los votantes ya mapeados en toda Bogotá. Hay que pagar pauta dura en redes sociales para llegarle a esa gente, que les llegue la pauta dura y buena de la campaña de Iván Cepeda y Aida, para pues por lo menos ponerlos a dudar y que digan, no, pero ¿por qué voy a votar por Oviedo? Más bien votemos por esta gente, ¿sí? Eso es lo que hay que hacer en estas semanas que quedan, porque a punta de chivas y discursos en plaza no le vamos a llegar a toda la gente que toca llegarle. Y no es que no podamos, es que ahí hay un problema ya, ahora sí, pues de ejecución dentro de la campaña y de definición en esos temas, pero pues vamos con toda. Listo. Que también siento que hay una prevención grande, y supongo que viene desde Iván, de todo lo de las donaciones y esto, pues por la persecución que ha ejercido el Consejo Nacional Electoral con la campaña presidencial pasada. Igual, cualquiera y es razonable, pues por todo el embrollo que ha generado el Consejo Nacional Electoral, pues que es un órgano bastante complejo. Entonces sí creo que hay que activar un poquito más en estas últimas semanas la campaña, pues para que sea más efectiva y hacer, pues, entender que también la política electoral pues se hace con plata. O sea, eso Ok. sí. Sí, y es que cuando yo digo que hay que gastarse esa plata, no es donaciones, es pura plata de reposición de votos. Sí, porque Sí. con las donaciones ya fue clarísimo que no se Y reciben. está muy bien, Sí. está perfecto y así debe ser, pero es lo otro, esa plata se consigue es pidiéndola prestada a los bancos y toca pagárselas con reposición de votos y toca ejecutarla duro, pero bueno, ahí vamos. Bueno, entonces la pregunta final y dándole las gracias por venir a este espacio y es ¿por qué votar o no por Iván Cepeda Castro? Bueno, ¿por qué votar por Iván Cepeda y Aida Quilcue? Pues porque hay que profundizar el proyecto de cambio en este país, porque se ha sacado a por lo menos 2 millones de personas de la pobreza, ¿sí? Porque se ha gestionado tierra que no se había gestionado en los últimos 30 años, porque se ha recuperado el nivel adquisitivo de la gente como no lo ha hecho los últimos 30 años de gobiernos, porque hay que seguir profundizando la democratización de este país en todas las esferas. Y pues porque es posible sobre todo. O sea, es que nos convencieron de que no era posible y lo es. Y hay que seguir poniendo pues jugándosela por eso. Porque también hay que contemplar la posibilidad de que no gane y hay que defender lo que se logró en estos últimos 4 años, ¿sí? Y volver con toda en el 2030. Porque esta democracia mediatizada tiene a la gente acostumbrada a que los procesos son lineales y no lo son. Por todas esas razones toca votar por Iván Cepeda y por Aida Quilcue. Y ya, sí. Bien. Adicionalmente, porque creo que estamos en un momento mundial donde hay pues, una crisis democrática bastante fuerte, donde los neofascismos y la extrema derecha se está consolidando en muchos rincones del mundo y es importante tener alternativas democráticas en el país, sobre todo de uno, y pues que se sigan defendiendo derechos adquiridos pues, que no se pueden perder. Y sobre todo seguir profundizando los cambios que inició este primer gobierno progresista en Colombia y pues que merecen un segundo tiempo para darle continuidad y para radicalizarlos en todo sentido. Sí, yo también diría que
es de las mejores propuestas entre todas las de los candidatos, además porque es la continuidad de unos programas que están garantizando el derecho al acceso a la tierra, que se está pensando, este año se cumplen 10 años del acuerdo de paz. Y el segundo punto del acuerdo de paz, o el primero, es el de las tierras, ¿sí? La reforma agraria integral. Y creo que eso es parte fundamental de ese proyecto tan necesario que necesita este país, de la redistribución de la riqueza, de esos campesinos que siempre han estado en el abandono, de pensar en las minorías, en los indígenas, de mirar mejores políticas. En estos días, a propósito, salió lo del escándalo que había, no en el ICETEX, sino en las becas de Colfuturo. Entonces, en ese tipo de dinámicas, acá no discutimos cosas que discutimos en otros episodios, por ejemplo, reforma a la salud, porque sabemos que la reforma a la salud tiene que ser una reforma estructural, donde se cambie quién maneja los recursos. Entonces, pues, en esas razones. Y mira para que es un tema votar tan no. crítico que en las propuestas de Iván también hay un plan de 100 días para atender como los puntos más álgidos de lo que está pasando, porque también se reconoce que hay, Sí. pues, que hay una crisis tremenda con Pero la salud en este momento. nunca lo quisieron aprobar, ese tipo de reformas tan importantes, entonces también diciendo que son culpa de este gobierno y vienen desde gobiernos, 100. desde la ley 100 de Álvaro Uribe Vélez. Entonces yo creo que de las propuestas que hemos mirado, de las banderas, de los objetivos para que haya más equidad en el país, para que esto mejore y no nos pasen cosas como las de Argentina, que son tan lamentables, para esas derechas y ese proyecto internacional de este modo de ver el mundo, de desconocer derechos, de quitarlo, la reforma laboral de Argentina, creo que pues Iván Cepeda está en ese lente que nos permite ver y mejorar a futuro pues la calidad de vida de muchos colombianos que pues están saliendo de la pobreza, están mejorando, están accediendo a educación, ojalá accedan también a la salud, y pues que se ha demostrado que el miedo a gobiernos progresistas como el de Gustavo Petro pues no nos mandaron a hacer Venezuela, no nos mandaron a una recesión, no nos invadieron. Creo que eso también son argumentos para que la gente piense y considere que pues la economía está bien, la moneda se ha valorizado, el dólar está bajo, ¿sí? Entonces yo creo que es una apuesta importante para la democracia y habrá que votar por ese proyecto político en comparación también a la realidad política del país. Muchas gracias. Sí. ¿Algo más? No, Te vi con ganas de hablar. es que a propósito de eso último, hay problemas, ¿sí? Sí, claro. Hay dificultades. El problema es que las respuestas de las derechas siempre es resolver esas dificultades recortando derechos. O sea, siempre es como que toca feriarlo todo. Y con mano dura. que Y también con es- mano dura, exacto. Y no podemos permitir eso, más o menos. Que hay un problema fiscal, por ejemplo. Sí, hay un problema fiscal. Pero es que la respuesta de ellos va a ser, entonces toca recortarle plata a la educación, toca Recorte todo recortarle lo plata a social. los derechos que se han ganado, toca dejar de comprar tantas tierras. Eso es la respuesta. Las 30 páginas del programa de Abelardo, la promesa de ellos es recortar el Estado en un 40%. ¿Por dónde Ministerios incluidos. ¿Por dónde lo empiezan a recortar? Pues por todas las capacidades sociales del Estado. Siempre, siempre ha sido así. Entonces, ¿por qué no? Porque hay que votar por Iván Cepeda también, pues para evitar que eso pase. Porque también hay otras respuestas a eso. La respuesta para el problema fiscal no es necesariamente recortar derechos. Lo que decía ahorita, toca es cobrarle impuestos a los que tienen plata para pues cuadrar la caja. Es por ahí la otra opción. Ajustes al gasto público en cuanto También, entre otras que cosas. también se contempla. Entonces Ajá. tampoco es como Bien. la respuesta solamente está en lo social. Exacto. Bueno, entonces, pues muchas gracias una vez más. Gracias a las personas que nos ven y llegan hasta este punto. Nos vemos en otras entregas de Cipilla Podcast. Este es el último episodio de ¿Por qué no votar por? Muchas gracias. Nos vemos en otra.